Cultura presentamos Radio Cultura Cursos. Descifra el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges, de Magdalena Fayaz. Sumergite en Historia de la Ópera por José María Cantilo. Y si buscas expandir tu legado, el curso Gestionar nuestro patrimonio de Javier García Labugle te espera. Alimenta tu pasión intelectual ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Te esperamos. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, o como nos gusta decir a nosotros, semana a semana, desde el otro lado del charco. Suena y es más íntimo, porque así es la relación entre Uruguay y Argentina. Yo tuve el honor de ser 5 años embajador en Argentina, y recuerdo que solía decir, lo que me parece además que sigue siendo apropiado, que no hay otros dos países en el mundo con esa relación tan especial. Hacemos como que nos peleamos por Gardel, por el fútbol. Cuando juega la camiseta del otro sola, hinchamos por el otro. Y Gardel, bueno, yo no sé dónde nació. Él se sentía argentino, que es lo que importa. China Zorrilla la compartimos, a Berugo Carámbula, a Mareco Pinocho. Tantos uruguayos han hecho carrera allí en Argentina. Bueno, hace unos cuantas semanas que no nos encontramos, porque el 23 de diciembre del año pasado, y vaya que han pasado cosas desde entonces, nos despedimos hasta este año en el que comenzamos nuestra 5ª temporada en Radio Cultura para ponerle una mirada al mundo. Como siempre, vamos a iniciar con los titulares de 3 periódicos que usamos de referencia, siempre uno de Estados Unidos, uno de América Latina y otro de Europa, y luego vamos a ir al salpicón de noticias para no dejar en el tintero ninguna de las noticias que han hecho la agenda, ya no digo esta semana, porque han sido meses de mucha cosa y algunas noticias se pueden remontar un poquito atrás, pero están teniendo vigencia, están en curso, como se suele decir periodísticamente hablando. Y finalmente, como hacemos también todas las semanas, desde hace 5 años, desde hace un lustro, 5ª temporada, Tenía que mandarme una torta de la radio para festejar con velitas. Bueno, como suele ocurrir, decíamos, en la segunda parte del programa vamos a tocar 2 temas un poquito más en profundidad. Vamos a hablarles de cómo viene acá en Uruguay la transición, ya que el Poder Ejecutivo actual perdió la elección presidencial y ganó el líder opositor Yamandu Orsi. ¿Cómo viene eso?
cómo viene el cambio ministerio a ministerio. Yo la verdad que les quiero decir, más allá de la preferencia política que tenga cada uno, y uno como uruguayo se tiene que sentir orgulloso de la altura, de la falta de discrepancia. Discrepancia sí hay, me expresé mal. La falta de tensión que hay en la manera de manifestar las discrepancias y cómo el gobierno saliente y el entrante colaboran para que esta transición sea lo más fluida posible. Y luego, la segunda noticia que vamos a analizar van a ser las primeras medidas que en esta última semana que acaba de terminar ha tomado desde asumir el 20 de enero, hace una semana, el presidente, 10 días, el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, algunas de ellas llamadas a generar algunas reacciones aquí en nuestra región, ya han habido de parte de algunos gobiernos, las vamos a comentar. Vamos entonces primero a repasar los diarios de tinta y papel, que yo siempre digo es la noticia favorita. Ahí no hay fake news, no hay si esta es inteligencia artificial, ves no sé qué, no sé cuánto. No, no. La noticia como uno está acostumbrado desde botija, desde gurí, desde niño, desde muchacho, con olor a tinta y papel. Y para eso vamos a escuchar al músico uruguayo, el Canario Luna, en una letra de Raúl Castro. Raúl Castro no es cubano, el uruguayo, el músico uruguayo, que ha hecho muchos recitales allí, el Flaco Castro, como le llamamos nosotros los uruguayos, y que hemos tenido como invitado en algunos programas de Una Mirada al Mundo. Vamos a escuchar la letra de El Flaco Castro cantada por el Canario Luna, El Grito del Canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país es el golpe. Yo siempre espero, antes de regresar, que se escuche el coro con el lararay, lararay. Eso, los que sean amantes de la música popular uruguaya, es propio del carnaval uruguayo de la murga. La murga siempre tiene que tener el lararay, lararay de coro en el fondo. Y acá ya empezó el carnaval, porque es el carnaval más largo del mundo. Yo no sé si es porque lo amamos tanto, que sí lo amamos, pero si no obedece también a que es muy caro en nuestro tiempo para que dure 3 días. Uruguay no podría, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir a 3 periódicos que hemos elegido en Estados Unidos, en el hemisferio norte, dentro del hemisferio occidental, o sea, dentro de las Américas, el New York Times, quizás, y sin quizás el periódico más leído, tanto en su versión digital como en su versión impresa. Es un periódico que se publica en la ciudad de Nueva York, editado por Arthur Sulzberger, y lo distribuye en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, prácticamente en toda Europa, yo diría que en todo Occidente. Incluso hay 2 maneras de leerlo a través de Internet, su expresión digital y su expresión, como me gusta a mí, típicamente impresa. Bueno, hemos elegido entre las noticias del New York Times de hoy que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hijo del emblemático primer ministro de durante muchos años, muchas décadas de Canadá,
dispuso a última hora de este último sábado aranceles muy altos en represalia a Estados Unidos. Aranceles a Estados Unidos, se entiende, ¿no? Por un valor de más de 100.000 millones de dólares como enérgica respuesta a la decisión del presidente Trump de imponer gravámenes a una serie de productos canadienses. Pero dejó en claro que Canadá lo hacía renuentemente, que a él no le gusta esto de la guerra de los aranceles. No queremos estar aquí, dijo Trudeau en un sombrío discurso televisado desde Ottawa, donde evocó los profundos lazos que unen a los dos vecinos y estrechos socios comerciales. No pedimos esto, no pedimos estar aquí en este momento, pero agrega que las medidas de Estados Unidos violatorias del Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Norte, conocido como NAFTA por su sigla en inglés, con México y con Canadá, estaban siendo violados groseramente con esta decisión de Estados Unidos. Trudeau habló horas después de que el presidente Trump impusiera a Canadá y México aranceles del 25% sobre la totalidad de los productos que exportan a Estados Unidos, con una excepción parcial para los exportadores canadienses de energía y petróleo, porque Estados Unidos precisa estos dos insumos. Trudeau dijo que Canadá impondría rápidamente sus propios aranceles de represalia de un gran alcance del 25% sobre todos los productos estadounidenses por valor, repito, de 155.000 millones de dólares canadienses, que vienen a ser unos 106.000 millones de dólares estadounidenses. Bueno, la primera noticia no es muy buena, tiene que ver con estos cambios que hay en Estados Unidos que están sacudiendo a la región. Vámonos ahora a Europa. El diario El País, un periódico español fundado en 1976, que se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, en inglés, en portugués, incluso en catalán, como dicen los catalanes. Se publica el suplemento Quadern, que no solamente es en la lengua natal de Cataluña, sino que además se refiere a noticias de esta región autonómica. El presidente, dice la noticia que hemos seleccionado para ustedes de El País de Madrid, de Estados Unidos, Donald Trump, seguimos con Trump, ha asegurado en la madrugada de este lunes que las conversaciones sobre Oriente Próximo están avanzando sin ofrecer más detalles sobre el tema. Las declaraciones del mandatario llegan un día antes de que se reúnan en Washington el propio presidente de Estados Unidos con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Yo quiero recordarles que cuando se anunció el acuerdo de alto el fuego con Hamas, lo anunció antes el presidente electo, porque Trump no había asumido todavía, el presidente de Estados Unidos. Y que esta es la primera visita de Estado que recibe Trump en el Salón Oval. Las conversaciones sobre Oriente Próximo con Israel y con otros países están avanzando, dijo el líder republicano en declaraciones a los periodistas antes de montar en avión en Maryland. Netanyahu aterrizó este lunes en Washington para efectuar una visita oficial, repito, la primera que recibe Trump. Su viaje coincide con el momento en que deben comenzar las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas para definir la segunda fase del acuerdo de tregua. Estaba previsto que las conversaciones empezaran este lunes, pero ayer domingo Israel anunció que no enviaría su delegación para negociar en Doha, Qatar, uno de los países garantes. Según la prensa israelí, Trump ya le ha dejado claro a Netanyahu que no quiere que Israel
vuelva a combatir en la franja de Gaza. Mientras las autoridades sanitarias han elevado a 70 el número de muertos causados por el ejército israelí en Cisjordania, o sea, no en la franja de Gaza donde estamos hablando de decenas de miles, en Cisjordania, en el territorio autónomo liberado palestino no ocupado, las autoridades sanitarias, repito, han elevado a 70 el número de muertos. La autoridad palestina ha denunciado una limpieza étnica en manos del ejército de Israel en su territorio. Nos vamos ahora a nuestra región, América Latina, y hemos elegido el diario El Tiempo de Bogotá. Desde su fundación el 30 de enero de 1911, El Tiempo es líder indiscutible de la prensa colombiana y uno de los 4 periódicos de mayor circulación de América Latina, con una tirada de 260.000 ejemplares y con más de 1.200.000 lectores. Es el diario de referencia de Colombia y uno de los 4 más leídos en el continente. Bueno, el fin del ELN es haberse convertido en el mandadero del presidente Maduro de Venezuela en la frontera, dijo Miguel Ceballos en una entrevista ante la periodista Isabel Rueda. Miguel Ceballos fue viceministro de Justicia, fue comisionado de la Paz y actualmente es el director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad Javeriana. Y en este reportaje explica qué es lo que teme de la alianza binacional que se ha montado en la frontera colombo-venezolana. Desde el inicio, cuando todavía las relaciones entre Maduro y Petro no eran tan malos, el presidente y algunos de sus ministros advirtieron del peligro de que Venezuela utilizara sus límites territoriales, la frontera seca entre Venezuela y Colombia, para poder inmiscuirse o ayudar o apoyar o permitir que se apoyen en ello los grupos guerrilleros. El Ejército de Liberación Nacional es el único que nunca ha negociado. Bueno, el año pasado negoció uno por muy poco tiempo, pero históricamente no forma parte de los acuerdos de paz que permitieron el fin de la guerra con la FARC. Y bueno, un servidor, como dicen en México, les cuenta que a mí me tocó mediar en una negociación de alto al fuego enviada por Naciones Unidas entre el gobierno de Colombia y el ELN en la provincia de Huila, en Neiva, y fracasé. No se logró el alto al fuego, ni siquiera para el periodo electoral. Estamos hablando de cuando fue electo el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, ahora nos vamos a ir a el salpicón de noticias. ¿Qué es el salpicón de noticias? Bueno, es una selección de 5 o 6 noticias, vamos viendo cómo nos da el tiempo, que no nos detenemos demasiado en cada alguna de ellas, pero en su conjunto nos van a dar una idea de por dónde viene el mundo, por dónde estamos cursando estos primeros días del año 25. Dicho sea de paso, lo vamos a hacer recibiéndolo con una canción muy tradicional. Bueno, los que tengan mi edad, y me olvido que ya tengo 72, ya no son tantos yo espero que me escuche gente que tiene bastante menos años que yo. Pero esta canción icónica es de los Beatles y se llama Un día en la vida. Tiene que ver con las noticias cotidianas.
Notable para recibir el salpicón de noticias esta música, ¿no? Si le hubiéramos pedido especialmente a John Lennon y Paul McCartney en la década del 60 que nos compusieran algo para este tramo del programa, no lo hubieran hecho mejor. Dice, hoy vi las noticias y eran demasiado tristes. Entonces me limité a ver las fotos y eran más tristes todavía. Y entonces dije, ¿no será que estamos viviendo en un mundo triste? Esto es básicamente lo que dice si se sigue la letra de la canción. Vamos al salpicón de noticias. Arrancamos por España, donde la negativa del Partido Popular, Vox, y el partido Junts per Catalunya, recordemos que cuando Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, forma su nuevo gobierno, es en oposición al PP y Vox, pero con el apoyo de Junts per Catalunya, cuyo líder está exiliado, el expresidente de la Generalitat, Puigdemont. Bueno, con la negativa de estas tres fuerzas de respaldar la norma, se impidió la aprobación de medidas claves. Entre ellas se encuentra la revalorización de las pensiones, la extensión de las bonificaciones al transporte público, así como las ayudas a personas afectadas por el problema climático del Dana en Valencia. Hay muchas quejas de que la ayuda no llegó a tiempo, hay mucha gente que todavía no ha encontrado una solución ni siquiera para su techo. Es una pena cómo estos problemas políticos terminan afectando a la gente, que no tiene nada que ver con estas rencillas de cuántos ministerios le toca a cada uno y estas cosas. Bueno, en la manifestación central que hubo en Madrid esta semana, los secretarios generales de UNAI, Sordo, y de la UGT, Pepe Vázquez, los dos líderes sindicales más importantes de España, exigieron al gobierno que incorpore una agenda social en los presupuestos generales del Estado, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un nuevo acuerdo del decreto con 29 de las 80 medidas del original CCOO y la UGT, exigen a los grupos parlamentarios que cumplan y respalden la iniciativa sin más dilaciones y evitando diferencias políticas partidarias que nada tienen que ver con el fondo del problema. Cientos de personas se congregaron este domingo, en el día de ayer, en diversas ciudades de España, convocadas por los sindicatos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y, repito, la Unión General de Trabajadores, para protestar contra el bloqueo parlamentario del decreto ómnibus. Guambia, no confundir, no es el decreto ómnibus argentino, pero se llama igual, y bueno, su no aprobación está generando estos problemas. Vamos a la siguiente noticia del salpicón. 9 países conforman ya el grupo que en La Haya solicita a la Corte Internacional de Justicia la condena a Israel por los crímenes en Gaza. Recordemos que todo esto empezó con una denuncia realizada por el gobierno de Sudáfrica. Ahora son pocos los países que han acatado la resolución de la Corte Internacional de Justicia emitida en julio pasado, que insta a los miembros de las Naciones Unidas a cesar de inmediato, así dice la resolución de la Corte, cualquier comercio o inversión que facilite la ocupación ilegal de Israel de estos territorios palestinos. 9 países anunciaron el pasado 31 de enero, hace 3 días, la creación del Grupo de La Haya, una iniciativa promovida por la Internacional Progresista con el fin de coordinar acciones conjuntas para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y exigir justicia por las masacres cometidas en Gaza por Israel en los últimos 15 meses.
Los gobiernos de Bolivia, Belice, Cuba, Colombia, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, que fue el que inició toda la movida, firmaron una declaración en la que se comprometen a respaldar las órdenes de la Corte Penal Internacional y cumplir con sus obligaciones como Estado parte del Estatuto de Roma. Acá, más allá de mi opinión de fondo, que más o menos la conocerán por otros editoriales que hemos hecho, es grave que se desconozca una resolución de la Corte Internacional de Justicia. Debilita al derecho internacional público. Asimismo, estos países aseguraron que apoyarán la aplicación de las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio en la Franja de Gaza. La siguiente noticia que vamos a analizar es en el Perú. Llega a la capital andina el primer vuelo de retorno proveniente de Texas con 34 ciudadanos peruanos deportados. De acuerdo con el primer ministro del Perú, 9 instituciones públicas les están brindando asistencia médica a los migrantes devueltos en garantía de sus derechos. En hora de la madrugada de este sábado, llegaron al Perú 34 connacionales deportados desde Estados Unidos en el primer viaje de devolución proveniente desde Texas, con el objetivo de atenuar el impacto del proceso de deportación. La Cancillería convocó a diferentes instituciones públicas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y el Seguro Integral de Salud, SIS. A propósito, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzen, detalló que serán 9 las instituciones que brindarán asistencia médica, psicológica y social inmediata a los connacionales. Al mismo tiempo, México rechazó el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea Americana con el mismo propósito, y Colombia y Brasil los recibieron, pero presentaron una protesta diplomática por el estado en que fueron trasladados sus connacionales, aduciendo que hubo tortura y malos tratos. Bueno, acá en Uruguay la Cancillería dijo que los uruguayos no estaban en peligro, etcétera. Ya hay un uruguayo que está siendo trasladado a Guantánamo. Pensar que Uruguay fue clave en vaciar la cárcel de Guantánamo cuando tenía presos de la guerra de Irán. Ahora hay un uruguayo. Y hay 450 uruguayos, no son los mismos que en Perú y en Brasil, y somos un país más chiquito, pero hay 450 uruguayos en situación de ser deportados en cualquier momento. Este sábado, para terminar con el salpicón de noticias, vamos a irnos a Brasil nuevamente y contarles que este sábado cambiaron las autoridades de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En realidad es una elección interna, pero tiene un poder muy grande, un simbolismo, porque mide fuerzas en la correlación de fuerzas de gobierno y oposición, y porque además el poder de los presidentes de las cámaras es muy grande. Fijan la fecha en que se debaten determinados temas, cuáles quedan archivados ahí y nunca se debaten. Bueno, el Senado Federal eligió las nuevas mesas directivas de ambas cámaras legislativas que liderarán al Congreso durante el bienio 2025-26. A las 10 hora local, ayer se iniciaron las elecciones en el Senado, mientras que la Cámara las realizó a partir de las 16 hora local. Los senadores, además de elegir al presidente, escogieron 2 vicepresidentes y 8 secretarios, 4 titulares y 4 suplentes. Los parlamentarios eligieron al sucesor de Arthur Lira, del Partido Progresista, y Rodríguez Pacheco, del Partido Socialdemócrata.
4 senadores compitieron, habiendo ganado la presidencia para el bienio Davi Alcolumbre de la Unión Brasil, y en el caso del Senado, Hugo Mota del Partido Republicano. Pero fueron candidatos también líderes parlamentarios muy importantes, como Pastor Enrique Viera, del Partido Socialismo y Libertad, y Marcel Van Hatten, de la Nueva RS. En ambas cámaras directivas, los candidatos necesitaron una mayoría absoluta para ganar sin que hubiera, como no fue necesario que lo hubiera, segunda vuelta. Bueno, y ahora entonces nos vamos a la primer noticia de análisis, que es la transición en Uruguay. Y para ello lo vamos a escuchar con aquello que nos une siempre a los uruguayos, en actos patrióticos, en actos políticos, en actos culturales, en actos populares, en el carnaval, en festejos, en celebraciones patrias. Cuando suenan las estrofas de esta canción del maestro Rubén Lena, que se llama A Don José, los uruguayos, yo siempre digo, la han adoptado como un segundo himno nacional. Vamos a escuchar a los olimareños con la voz de Pepe Guerra, que se nos acaba de ir, todavía no hemos cicatrizado las heridas, cantando A Don José por Artigas. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo, que Don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Y así fue Artigas, oriental en la vida y en la muerte también. Con libertad no ofendo ni temo, una de sus frases más emblemáticas y que recordamos siempre los uruguayos. Bueno, espero no haber dañado el micrófono porque le hice. Bueno, en Uruguay, como ustedes saben, en el último domingo de noviembre se realizó la segunda vuelta presidencial y fue electo presidente electo Yamandú Orsi del Frente Amplio contra la esperada. Curiosamente, las dos fuerzas que competían tenían mucha fe que ganaban, lo que lo hizo más apasionante, si se quiere, contra el candidato de Luis Lacalle Pou, que era su secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Se ganó, curiosamente, pues se esperaba una batalla muy reñida, por amplio margen, 100.000 votos de diferencia, que en Uruguay es mucho. En otros países uno dice ganó por 100.000 votos, apenas. No, acá son un lote de votos, ¿no? Bueno, lo cierto es que de inmediato el nuevo gobierno se instaló en un local céntrico, frente a la Plaza Simón Bolívar, y comenzó a armar su equipo nuevo. Yo creo que lo más importante de señalar es
la buena onda que los uruguayos recibimos, yo no dudo que han habido escaramuzas, hay temas en los cuales la oposición dice, futuro gobierno, que no ha recibido toda la información que esperaba, hay temas que no están así, pero lo cierto es que se ha dado todo en un clima muy por lo alto. El coordinador de la transición por parte del gobierno electo es el designado secretario general de la presidencia, Alejandro alias Pacha, como lo conocemos todos, Sánchez. El Pacha Sánchez fue presidente de la Cámara de Diputados, primer senador de la lista de Mujica, con lo cual fue el senador más votado, por lo cual será quien tome juramento a los nuevos legisladores el próximo 15 de febrero. El único ministro cuyo nombre se había anunciado ya era el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Bueno, simplemente ahora se agregó el nombre de quien la acompañará como subsecretario, Martín Valcorba. Pero lo cierto es que salvo el nombre del ministro de Economía y Finanzas, que incluso ya se sabía antes de la elección, hasta como garantía, y que aseguró una transición que no implicara un cambio de 180 grados. Es decir, acá lo que no hay es lo que vemos en muchos países de actitud refundacional. A partir de ahora yo sé cómo se hace todo y todo lo que se hizo hasta ahora está mal. No hay eso. El ministro de Economía participó de la campaña electoral, todo el mundo sabía que iba a ser ministro. No fue ninguna novedad. Los que tampoco fueron novedad, pero tienen una importancia muy grande y no habían sido anunciados, fueron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es como la segunda espada para llevar adelante una política económica. Y bueno, fue designado Rodrigo Arim. Para los argentinos dirán, bueno, mucho gusto, pero para los uruguayos es un poco una descripción del clima que estamos viviendo por lo alto en esta transición. ¿Quién es Rodrigo Arim? Que va de segunda espada del equipo económico, ni siquiera va a encabezar un ministerio. El rector hasta hoy de la Universidad de la República, yo no sé si renunció ayer o antes de ayer o renuncia mañana pasado, pero está en ese proceso. Y acá en Uruguay hay universidades privadas, pero la Universidad de la República tiene un prestigio académico que ser rector de la universidad y renunciar para ir a la torre ejecutiva como director de planeamiento y presupuesto es un símbolo muy fuerte que ha sido de recibo. Cuando digo de recibo, no me refiero obviamente por sus seguidores, sino en general por el país entero que está viendo con mucha tranquilidad esta transición. El otro ministro que yo no tenía ninguna duda, lo conozco mucho, es muy amigo mío, pero yo me acuerdo que hace cosa de un año más o menos, fui a visitar algunos pequeños y medianos productores rurales con él y me callé la boca, yo no hablé. Lo escuchaba a él hablar con su lenguaje medio apaisanado, con su conocimiento de las causas y de los temas que había que abordar. Se trata de Alfredo Frati, un hombre que se formó políticamente junto al entonces líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, cuando fue ministro de Ganadería, adhirió rápidamente a José Mujica cuando éste lo fue, lo acompañó en su gestión cuando Pepe Mujica, antes de ser presidente, fue ministro de Ganadería y Agricultura. Bueno, Frati lo acompañó como presidente del Instituto Nacional de la Carne. Luego hay algunos ministros que
son claves y decisivos y generan ahí una expectativa muy grande. Por ejemplo, el ministro del Interior. El ministro del Interior, ¿quién es? No es un dirigente político, es un fiscal que renunció a su cargo de fiscal del crimen para ir a ocupar el cargo. Y la subsecretaria Gabriela Valverde. Bueno, ¿por qué es tan importante el ministro del Interior? Y porque fue el tema más discutido en la campaña, porque la situación de la inseguridad pública es uno de los temas límites. Cabe señalar también que uno se puede preguntar, bueno, pero si siempre se dijo desde la oposición que había que combatir al crimen no solamente con represión, bueno, tendrán que venir nuevos anuncios cuando se conforme el conjunto del equipo del Ministerio del Interior, que no sea solo gente, como es el caso, un fiscal del crimen, conocedora y experta en la represión del crimen, sino en evitarlo, en las políticas sociales inclusivas que eviten el clima de inseguridad que se está generando en el Uruguay de hoy. Hay varios ministros que son dirigentes del grupo político del presidente Mujica, que obtuvo más de la mitad de los votos de la coalición de izquierda, solamente el sector de Mujica. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, la de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, la de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, bueno, creo no olvidarme de ninguno. Después, los demás ministros que terminan la grilla son el de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, el de Medio Ambiente, Edgardo Ortuño, la de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que ya había estado en el Ministerio de Salud Pública, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, el de Trabajo, Juan Castillo, el de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, el de Turismo, Pablo Menoni, y el de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Una cosa que es interesante a señalar es que, de alguna manera, los ministros no representan un coteo político. Es decir, si bien es cierto que el sector que se llevó más ministros fue el encabezado por el expresidente Mujica, porque su votación fue excepcional, sobre todo en el interior del país y sobre todo en los medios rurales, no es menos cierto que no tiene la cantidad de ministros que le hubiera correspondido si se hubiera hecho una ecuación de reparto de acuerdo a el respaldo popular de cada sector. Es una distribución multisectorial, hay un cambio generacional muy importante. El ministro mayor de edad es el ya referido ministro de Ganadería, Alfredo Frati, con 64 años. Los demás son todos ministros o sub 40 o cincuentones. Bueno, lo importante, repito, es que se viene dando esta transición en un clima de mucha paz. Y bueno, ya faltan poquitos días. Dentro de apenas 12 días va a asumir el nuevo Parlamento y dejará su cargo la vicepresidenta de la República que lo preside. Bueno, ahora, antes de terminar el programa, vamos a hacer un análisis sobre la toma de posesión de Donald Trump y lo que ha significado, aunque lo hemos estado viendo en este ping-pong de noticias, sobre todo en el salpicón y en la prensa extranjera, algunas de las cosas. Pero vamos a verlo más metódicamente en los últimos minutos del programa y lo vamos a recibir con una canción de la campaña del presidente Donald Trump, que dice: Dios bendiga a América, pero no es un canto a América, es un canto a lo que Donald Trump ha llamado MAGA, Make America Great Again. Lo escuchamos y volvemos con la noticia.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. And thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Bueno, asumió el presidente de Estados Unidos. Ustedes mirán, pero asumió la otra semana, sí, ya hace prácticamente 2 semanas que asumió. Pero lo que pasa es que nosotros retomamos este programa, nuestra quinta temporada, el programa número 170. 170 lunes que estoy con ustedes analizando las noticias del mundo. Bueno, no habíamos tenido oportunidad desde que asumió el presidente Trump. El tema es muy delicado, pero el presidente Trump ha hecho anuncios que afectan mucho la relación con otros países del hemisferio incluso, y ni que hablar transoceánicos. Por un lado, el aumento de aranceles a Colombia por la cantidad de inmigrantes ilegales que se encontraron en la primera redada. Bueno, el presidente Gustavo Petro respondió, vamos a ver cuánta cintura tiene para aguantar, pero respondió subiendo en la misma proporción los aranceles a Estados Unidos. México, la presidenta Sheinbaum, hoy mismo, esta mañana, cuando estábamos preparando el programa, dirigió un mensaje a la población de su país diciendo: la soberanía de México no está en venta. Bueno, una cosa es Colombia, otra cosa es México. El país con la mayor extensión de frontera territorial, por más que Trump la quiera amurar toda. Y un país cuya producción, Trump dice que pone en riesgo la producción norteamericana. Pero si suben todos los aranceles parejos, suben también los insumos, no solamente de productos para el consumidor, autos, por ejemplo, autos armados en México de origen chino. Dice, no, esto no los quiero. ¡Pam! Los aranceles brutales. Bueno, todo esto va a traer un aumento del costo de la vida en Estados Unidos, está, desde ya. Pero si quiere eso porque dice que así es como defiende la fuente de trabajo, bueno, es una teoría económica. Pero el tema es los insumos para la producción de Estados Unidos. Recuerden cuando Estados Unidos quiso cortar la compra de celulares chinos durante el gobierno pasado de Trump. ¿Qué ocurrió? Y tuvo que recular en chancletas. ¿Por qué? Porque el aumento del precio de los celulares chinos trajo un aumento muy superior todavía a el costo de los celulares norteamericanos. Porque los celulares norteamericanos, no solo los de tecnología 3G, incluyen en su elaboración muchos insumos que no existen en Estados Unidos, se producen en China. Más allá de los avances tecnológicos que el mundo está tomando conocimiento de China, esta guerra comercial con China viene a sustituir lo que fue la Guerra Fría en la época del comunismo soviético. Y
con una nación poderosa y pacífica, pero con instrumentos para no ser pacífica. Entonces, la guerra comercial con China no nos puede anunciar nada bueno, máxime cuando China ha hecho acuerdos comerciales como el BRICS, son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y al que se sumó Arabia Saudita y se sumarán 7 u 8 países más, Turquía entre otros, en las próximas semanas. Pelearse con China ya no es una guerra ideológica. Si así lo piensa el presidente de Estados Unidos, yo con todo respeto me atrevo a decir que tiene los boletines atrasados. Ya vimos las consecuencias que tiene esta política arancelaria respecto de Canadá, de México, de Colombia, de Brasil. No son buenas noticias para la economía de Estados Unidos. Pero de postre, y ya a punto de despedirnos, yo les cuento que no quedó ahí la embestida de Estados Unidos contra el resto del mundo. Que en algunas cosas es por el lado menos esperado. ¿Por qué fue Bibi Netanyahu rápidamente a visitar a Trump? ¿Porque Trump le está haciendo incondicional? No, le era mucho más incondicional Biden. A Israel, que ha tenido esta política desproporcionada de agresión al pueblo palestino, Trump no quiere líos. A Netanyahu, en el día de hoy, lo que está preparado para decirle en la reunión que van a tener hoy es: mire, Netanyahu, no se meta más en Cisjordania, reconozca el Estado de Palestina y si no, no cuente con que le sigamos mandando armamentos. Es así. Por eso la enorme cantidad de armamentos que le mandó el presidente Biden en las últimas semanas de su mandato. Pero hay otras cosas que ustedes me dirán, bueno, pero eso no es tan importante. Bueno, vaya si lo es. Una de ellas es muy importante para América Latina. Y la otra, por lo menos, es simbólica. Vayamos a la simbólica en orden de importancia. Y terminamos con la más grave. Estados Unidos resolvió cambiarle el nombre al Golfo de México. Mañana se le ocurre, por ejemplo, que el río Paraná se llame, no sé, Abraham Lincoln y le cambia el nombre. ¿Cómo le va a cambiar Estados Unidos el nombre del Golfo de México? Pero si ustedes agarran la computadora, hoy, ahora, apenas termine el programa, van a Google y ponen Golfo de México, mapa, el mapa ya va a aparecer con la inscripción Golfo de las Américas. Y así como se ha cambiado en las redes de Internet, también se ha modificado en todos los textos que se distribuyen en escuelas públicas y privadas, universidades, college y posgrados públicos y privados, y las grandes universidades privadas de Estados Unidos. Prohibición de llamarle Golfo de México ahora en adelante, porque así lo firmó en su escritorio del Salón Oval solitariamente el presidente de Estados Unidos. Se llama Golfo de las Américas. El Canal de Panamá, está diciendo el presidente de Estados Unidos, que va a reocupar el Canal de Panamá para que no lo usen los barcos con comercio chino. Ustedes saben, perdónenme este comentario autorreferencial, pero yo viví muy de cerca, digámoslo así, viví muy de cerca
los tratados del Canal de Panamá de Torrijos-Cartes. Yo había llegado un par de años antes de que asumiera el presidente Carter, y lo primero que hizo cuando asumió en enero del 76 fue iniciar las negociaciones con Panamá. Yo tenía una amistad muy estrecha con el general Torrijos, el líder popular panameño. Y cuando terminó la negociación, firmaron la declaración en la sede de la OEA para que, la OEA no era muy neutral, pero por lo menos para que no apareciera ni que iban a Panamá y le costara políticamente a Estados Unidos, ni iban a Estados Unidos y le costara políticamente. Bueno, se hizo ahí. Durante el almuerzo que le ofreció el presidente Carter a Torrijos, los uruguayos exiliados que estábamos en Estados Unidos hicimos un acto de recordación y de repente vimos que llegaba a acompañarnos, que estaba en el almuerzo de la Casa Blanca porque viajó con Torrijos el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y la oficina donde yo trabajaba, que este año cumplió 50 años, Oficina de Washington para América Latina, WOLA por su sigla en inglés, fue la encargada de obtener la ratificación de los tratados en el Senado americano. Queridas amigas y queridos amigos, teníamos muchas cosas de que hablar porque llevábamos ya muchas semanas sin hacerlo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para juntos ponerle una mirada al mundo. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever back? Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled. Innovación, calidad y servicio.